¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Charro Político. Yo soy Fernando Carmona, en esta ocasión supliendo a mi compañera Juncal Solano, quien se tomará este fin de semana para descansar. Mientras tanto, la información sigue fluyendo. Y es que, como ven ustedes, Peña Nieto podría convertirse por fin en el primer presidente mexicano en rendir cuentas. Y no solo eso, sino que se iría a la cárcel. Y bueno, todo esto porque fue denunciado ante la Corte Internacional ubicada en La Haya, la Corte Penal Internacional, donde pues posiblemente podría convertirse ya, como lo dije hace unos instantes, en el primer mandatario enjuiciado. Todo esto cuando López Obrador en las últimas semanas ha dicho que él propone un punto final a los corruptos, principalmente, sobre todo los expresidentes Fox, Calderón, ahora Peña Nieto, pero la Corte Internacional dice no. Y lo que pasó fue que ya admitió esta denuncia para que Peña Nieto pague por lo que hizo. Y bueno, mientras aquí nosotros nos peleamos entre que sí encarcelen a los delincuentes, que si López Obrador se equivoca, que sí vamos a votar en la consulta para que se les enjuicie, la Corte Internacional ya está planteando enjuiciar a Peña Nieto por delitos de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues delitos, por ejemplo, como el que se cometió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es hora que todavía no sabemos qué sucedió aquel fatídico septiembre. López Obrador está dispuesto a llegar a la verdad, creando la comisión, valga la redundancia, de la verdad. Pero también otros casos como el de Tlahtaya y otros más que Peña Nieto dejó por ahí en el camino, porque también es preciso decir que esta administración que acaba de concluir la semana pasada obtuvo los peores resultados o números en cuanto a homicidios durante 6 años, peor que el de Calderón. Y aquí tengo las cifras. Aquí vemos una nota de revista Proceso donde dice exactamente: del 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la presidencia, al 31 de octubre de 2018, 30 días antes de que dejara el poder, se registraron 150.992 muertes, la mayoría vinculadas al crimen organizado, señala una investigación de la revista Z. Luego vamos viendo este otro párrafo donde dice: en los 6 años de la batalla de Felipe Calderón se reportaron 121.035 muertes violentas, es decir, el sexenio de Peña Nieto superó al de su antecesor por 29.957 ejecuciones, más que las de su antecesor. Y tan solo 2017 batió cualquier registro de muertes, con 32.079 homicidios dolosos, según datos publicados por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son datos sumamente dolorosos, porque nos deja un país prácticamente bañado de rojo. Y sobre todo cuando él, Peña Nieto, había dicho que mejoraría lo de su antecesor Felipe Calderón, y ya vimos que lo empeoró. Pero bueno, no solamente sería por el tema de la inseguridad, por lo cual Peña Nieto podría ir a la cárcel, sino también por el tema de la corrupción, un tema que va a marcar la administración para siempre, porque prácticamente es el sexenio más corrupto de la historia. Y miren que en México tenemos unas historias de terror, porque tenemos López Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, y este señor lo supera y con creces. Ahí está, no miento. Tenemos, por ejemplo, la Casa Blanca, Odebrecht, un caso que solamente aquí en México y en Venezuela no han tenido consecuencias. En los otros países sí las ha tenido, y aquí en México no. Y Venezuela, que es un país que ya saben ustedes cómo está la situación, podríamos decirlo que sí, aquí prácticamente estamos igualando a Venezuela en ese sentido. La estafa maestra, desvíos de recursos con fines electorales, ayuda que se perdió en el camino hacia los damnificados de los sismos del año pasado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que también están conscientes de que Peña no pudo haber hecho todo esto sin la ayuda de sus secuaces, de sus cómplices. Por eso también él llevaría compañía a la cárcel, tras las rejas. Podemos hablar de Videgaray, que es el hombre que
yo diría que gobernó realmente este país: Emilio Lozoya, Osorio Chong, Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza y tantos más. Así que solito no se va a quedar Peña Nieto. Pero a ver, ¿cómo es que este sueño podría ser hecho realidad para todos los mexicanos? Porque todos lo queremos ver tras las rejas. Y bueno, todo comenzó con el envío de una carta por parte de la Fiscalía Internacional a la Corte Penal Internacional. Y todo por un proceso que inició Gilberto Lozano, integrante del Congreso Nacional Ciudadano. Vamos a ver cómo inició todo este proceso para poder llevar a Peña Nieto a la cárcel. Esta es una nota de Sin embargo, donde relata cómo inició Gilberto Lozano todo este proceso. Dice: el 23 de diciembre de 2016, Gilberto Lozano inició el camino de las demandas al señalar a Peña Nieto por prácticas corruptas en colusión con Grupo IGA, por lo que integrantes de la asociación a la que pertenece solicitaron ante la Procuraduría General de la República juicio político en contra del entonces presidente de México por traición a la patria. Como recordaremos, pues es el único que se señala, el único delito que se señala por el cual pues los políticos podrían ser procesados. Luego dice más abajo: aunque no les hicieron caso, ambas denuncias sirvieron como antecedente de inacción por parte de las autoridades locales, argumentos que luego fueron presentados en la Corte holandesa, que es la Corte Penal Internacional. Y luego dice: para noviembre de 2017, con el apoyo moral de 87,000 firmantes que pedían juicio a Peña Nieto, Gilberto y un grupo de compañeros se presentaron en La Haya con una denuncia formal donde acusaron al mandatario mexicano y a su gobierno por dos temas fundamentales: crímenes de lesa humanidad, donde incluyeron los casos de Ayotzinapa, Tlahtaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán y Nochixtlán. También formularon acusaciones por corrupción sistematizada, donde señalan los casos de Grupo IGA, OHL y Odebrecht. Pues como podemos ver, es todo un proceso que lleva su tiempo. En este caso hablábamos de diciembre de 2016 a diciembre de 2018, son 2 años. Pero lo que Gilberto señala es lo siguiente, que si bien reconoce que es un proceso tardado, también reconoce o señala que a él le parece que es poca coincidencia que la Corte Penal Internacional, pues justo cuando Peña Nieto haya salido del poder, es cuando admite la demanda finalmente. Entonces, podríamos esperar a que a lo mejor se esperaron a que Peña saliera del poder para que pues no tuviera ningún cobijo de absolutamente nadie. No hay que olvidar que Felipe Calderón sabe muy bien a lo que se está enfrentando Peña Nieto. ¿Por qué? Recordemos que en 2011 Calderón fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por los mismos delitos que Peña Nieto, menos de corrupción, sino que a Calderón se le achacaba todo lo relacionado a la batalla, a la lucha contra el crimen organizado, que al final de cuentas nunca ganó y solamente nos heredó un país sumido en tantas batallas entre los cárteles y demás, llevándose obviamente también a los ciudadanos de corbata. Sin embargo, no parece ser que la denuncia no prosperó y en 2018, o sea, este año, allá por marzo más o menos, Calderón se anunció que sería nuevamente denunciado por grupos de Oaxaca, pero ya no se dijo nada al respecto. Me imagino que sigue en proceso. Y también a quien denunciaron ante la Corte Penal Internacional fue a Javier Duarte. Sí, el señor que actualmente está preso aquí en México. A él lo denunció el senador Samuel García, regiomontano, por parte de Movimiento Ciudadano, y él lo denunció por, recordarán aquel caso que enojó a todo México, porque les dio agua destilada a los niños con cáncer. Entonces, él los denuncia, pero tampoco procedió. Increíblemente. Javier Duarte no podrá ser castigado de forma internacional por estos delitos que son verdaderamente, llegan al grado de miserables. Pero bueno, para todos los que dudan que la Corte Internacional o la Corte Penal Internacional pueda realmente ejercer justicia, déjenme decirles que ya ha habido casos donde mandatarios han sido
penalizados, han sido castigados por este órgano internacional. Ahí les tengo, por ejemplo, el caso del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, por el caso de Darfur. Eran unas batallas internas civiles, donde el señor fue acusado también por delitos de lesa humanidad y fue castigado. Así que, vamos esperando a ver qué pasos da esta denuncia, este proceso a Enrique Peña Nieto, porque el señor tiene que ir a la cárcel. Nada de que, porque déjenme decirles otra cosa, el señor seguirá teniendo derecho a escoltas. Sí, no le basta con todo lo que se llevó, pagarlos de su bolsa, no, él quiere a fuerza seguir viviendo del erario, porque los ex gobernadores del Estado de México siguen teniendo derecho a escoltas. Así que los abusos por parte de este señor, claro, también ahí está su primo en el Estado de México, pues cómo no va a aprovechar. Así que este señor, no solamente por la corrupción, no solamente por la inseguridad, sino también por sus desfalcos, por sus malos manejos, por todo lo que le está heredando a López Obrador, y que tendrá que, ahora sí que, como él dijo, empezar a barrer como las escaleras, de arriba hacia abajo. Así que vamos dándole seguimiento a este proceso. Vamos ya llegando al final de este programa. No se olviden darnos muchos likes, compartir este video, porque yo estoy seguro que tú quieres lo mismo que nosotros, que se sepa la verdad y que Peña Nieto pase sus últimos días en la cárcel. Así que yo me despido, soy Fernando Carmona para el Charro Político, y recuerda, porque la verdad nos hará libres. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Charro Político. Yo soy Fernando Carmona. En esta ocasión estaré supliendo a mi compañera Juncal Solano, quien se nos fue de fin de semana a descansar. Pero la información sigue surgiendo, y por eso yo les voy a presentar lo que ahorita está generando todo tipo de reacciones, de polémica